Dejar todo atrás y empezar una nueva vida es una experiencia aterradora. Salir de tu zona de confort, dejar tu casa, tu pueblo, tu país, tu familia, y todo sin conocer a nadie ni tener apoyo. Eso es prácticamente como dar un salto al vacío. Lastimosamente, esto es algo que muchos de nuestros hermanos venezolanos han vivido en carne propia. Y es por eso que en esta noche queríamos darle voz a un relato impactante de un migrante venezolano que nos cuenta el suplicio que ha vivido y su aterradora experiencia. Escuchémoslo. La historia que voy a contar tiene dos partes. La primera se originó en el año 2009, cuando tuve que salir de mi bello país, Venezuela, en busca de mejores oportunidades económicas. Llegué a Buenos Aires, Argentina, donde actualmente resido y trabajo. La segunda parte ocurre en el año 2017, cuando tuve que regresar a mi país al menos por unos días para intentar comprender y detener un proceso de destrucción y pesadilla que se había adueñado de mi familia. Pero empiezo por el principio. Yo crecí en una familia muy humilde. Mi padre era llanero, es decir, trabajaba para un patrón como arreador y jinete. Se encargaba del ganado y de supervisar los cultivos. Tenía un cargo muy importante en la estancia. Pero el gran problema que tenía mi padre era que bebía mucho y le gustaban demasiado las mujeres. Lo de beber era algo común en aquellos lugares. La mayoría de la gente del campo, los peones y trabajadores, tenían tareas muy duras. Trabajaban de sol a sol y la paga era muy poca. Cuando llegaba el viernes, la mayoría se iba a desahogar sus penas. Mi padre no era muy diferente. En la familia todos lo consentíamos porque pensábamos que era algo normal, que los hombres hacían ese tipo de cosas. Trabajar y emborracharse los viernes y sábado por la noche. Muchas veces vi a mi padre sentado en la cuneta o bajo un árbol, casi inconsciente, con su caballo esperándolo pacientemente. Muchas veces tuve que arrastrarlo hasta casa. Estaba todo polvoriento, sucio, borracho y oliendo a vómito. A veces también tenía la ropa ensangrentada, producto de alguna pelea con algún parroquiano en el bar. A mí no me molestaba verlo así. Sé que a otros les hubiese avergonzado, pero yo ya estaba acostumbrado y solo tenía 12 años. Mi hermano mayor muchas veces también tuvo que rescatarlo de varias riñas a muerte. En fin, mi padre era quien nos daba de comer, pero al mismo tiempo nos provocaba muchos dolores de cabeza. Lo peor de él llegaba cuando conocía a una mujer. Ahí perdía la cabeza. Se olvidaba de que estaba casado y de que tenía familia, y se iba con cuanta moza le diera la oportunidad de hacerlo. Un día cometió un grave error. Comenzó a coquetear con una joven que había conocido durante una fiesta. A esta joven la vio durante varios meses y finalmente la dejó embarazada. El problema era que esta joven era hija del patrón, quien al enterarse de todo esto, se enfureció y echó a mi padre de la estancia. El patrón nunca iba a permitir que un hombre como mi padre, un trabajador del campo, tocase a su hija rica, pues es bien sabido que los ricos no se casan con los pobres, solo con otros ricos para así mantener la estirpe. Entonces mi padre se vio despojado de todo lo que tenía. Incluso nos sacaron de la casa que el patrón le había dado, y nos vimos de un día para otro en la calle. La situación fue desesperante. Yo en ese entonces tenía 17 años e intenté conseguir trabajo, pero la situación en el país era realmente muy mala, además de que las pagas eran miserables y no conseguí nada. Fue entonces que decidí exiliarme del país. Mi madre se opuso terminantemente y lloró durante interminables noches, pero mi padre, que ya estaba vencido y había dejado la responsabilidad del cuidado de la familia a sus hijos, pensó que era una buena idea. Él tenía unas joyas que nos había heredado el abuelo. No valían mucho, pero servían para comprar un pasaje hacia el exterior. Mi padre vendió esas joyas y una noche me entregó un ticket de avión hacia Argentina. «Buena suerte, hijo», me susurró para no despertar a mi madre. «Cuando consigas trabajo allá en Buenos Aires, envíanos algunos dólares. Todo ahora depende de ti». Una semana después partí hacia el aeropuerto seguido por las lágrimas de mi madre
y los brillantes ojos de mi padre. Mi hermano se había quedado en su habitación, pues él siempre fue menos aventurero que yo. Todos sabíamos que él no se iba a atrever de salir del país, por lo que yo era la última esperanza. Partí hacia Buenos Aires con solo 17 años y llegué a una ciudad totalmente diferente. Yo nunca había visto una ciudad tan grande, ni siquiera había estado en Caracas. Al principio fue todo muy difícil. No tenía dónde dormir ni qué comer. Pasé muchas noches llorando, refugiado en un banco de plaza junto con otros vagabundos, hasta que alguien me dio una oportunidad, y ahí comencé a trabajar como repartidor publicitario en las calles. El dinero no era mucho, pero bastó para que pudiera comer algo. Luego conseguí otro mejor trabajo y ya pude rentar un departamento. De a poco fui saliendo adelante, y cuando ya tenía 20 años estaba bastante bien asentado. Tenía un trabajo que, si bien no era la gran cosa, me permitía ahorrar y enviar dinero a mis padres. Esto se mantuvo así durante los siguientes 3 o 4 años. Yo tenía planeado estudiar en la universidad, y durante un tiempo pensé que las cosas iban a mejorar. De hecho, planeaba traer a toda mi familia a Buenos Aires, aunque aún me faltaba dinero para ello. Y fue aquí donde comienza la segunda parte de la historia, la más terrorífica, la que de alguna forma destruyó la moral de mi familia y la sumergió en un abismo de miedo. Un día mi madre me escribió diciéndome que mi padre estaba mal de salud. Él nunca había podido dejar la bebida, y sus riñones y su cuerpo entero ya le estaban pasando factura. Se comportaba de manera rara desde que lo habían despedido. Pasaba sus largas tardes dentro de la casa, pero un día súbitamente que se subió a su caballo, el último que le quedaba, y cabalgó durante toda la noche por lugares que nunca quiso informar. Cuando regresó, ya no era él mismo. Temblaba de miedo y su cuerpo hervía en fiebre. Mi madre lo regañó, lo bañó de cuerpo entero y lo metió en la cama. Pero mi padre estaba cada vez peor. Deliraba y decía que veía cosas por la ventana. Llamaron a un médico del pueblo, quien fue a verlo. El médico era viejo amigo de mi padre y no le cobró la consulta. Dijo que mi padre probablemente tenía algún tipo de demencia senil, aunque había que hacer muchos estudios que obviamente mi familia no podía costearse. Entonces envié el dinero necesario para que pudiesen hacerse esos estudios, y durante un tiempo no volví a tener noticias de ellos, pues mi madre se negaba a seguir hablando sobre la salud de mi padre. Llegó un punto en el que yo ya no podía más. Vivía preocupado y no podía concentrarme en el trabajo. Le supliqué a mi madre que me dijera la verdad sobre lo que le había ocurrido a mi padre. Ella por fin se aflojó y, llorando, dijo que mi padre desde hacía 2 semanas estaba en coma y ya no despertaba. Tenían que alimentarlo por sondas. Ningún médico podía entender lo que le había ocurrido, ya que los estudios habían salido bien. No tenía signos de demencia o Alzheimer, y hasta su corazón, a pesar de lo mucho que había bebido, estaba en perfecto estado. Sin embargo, mi padre, una noche, luego de gritar desde una cama una y otra vez, «Ahí viene a buscarme», convulsionó. Sus ojos se pusieron en blanco y quedó inconsciente. Desde entonces, ya no volvió a despertar. Esta noticia, por supuesto, me dejó devastado. Entendí por qué mi madre no había querido informarme de nada. No quería preocuparme en exceso, pues sabía que mi trabajo demandaba mucha concentración, ya que yo era empleado en un banco. Le hice prometer que me escribiera ante cualquier novedad, y mi madre respondió afirmativamente. Yo seguí trabajando durante unos días, pero mi intención era regresar a Venezuela, pues temía que mi padre muriera en cualquier momento. El problema era que en el banco no me daban permiso. Yo era bastante nuevo en el trabajo y ni siquiera me correspondían los días de vacaciones. Pero una noche ya no pude más y compré un pasaje para Venezuela, pues no quería que mi padre se fuera de este mundo sin despedirse de mí. No le dije a nadie de esto. Sabía que en el trabajo me despedirían, pero no me importaba. Solo quería estar fuera unos días con él. Llegué a Caracas al día siguiente y tomé un bus hasta mi pueblo. Mi madre no sabía que estaba en Venezuela,
y cuando me vio llegar con una pequeña maleta, corrió desde la puerta de la casa hacia la calle y me abrazó llorando. Mi hermano al rato también salió, y noté que estaba ranqueando de una pierna. Además, se veía prematuramente envejecido, a pesar de que ni siquiera tenía 30 años. Él también me abrazó y me dijo que me había extrañado mucho. Lloró sobre mi hombro, pero de alguna forma me di cuenta de que él también estaba enfermo. Mi madre me dijo cuando estábamos a solas que mi hermano Daniel también había empezado a desmejorarse hace poco. Ella no había querido decirme nada, pero los signos eran más que evidentes. Algo estaba enfermando a nuestra familia. Incluso el caballo de papá había muerto. Pedí ir a ver a mi padre. Sin esperar respuesta me dirigí hacia el dormitorio, pero me sorprendió al ver que allí no había nadie. Mi madre me detuvo y, sin mirarme a los ojos, dijo que mi padre ya no estaba en la habitación. Lo habían llevado al sótano de la casa. ¿Al sótano? Repetí sin poder creer lo que me decía. ¿Por qué al sótano? Mi madre bajó los ojos como avergonzada, aunque al mismo tiempo parecía extrañamente temerosa. Me dijo que lo vería por mí mismo, y así me condujo al sótano, que siempre fue un lugar muy pequeño. Un cuartito en realidad de unos 2 metros de ancho por 2 de largo. Ahí guardaban las cosas viejas. No podía entender por qué mi padre estaba en ese lugar, y ya había comenzado a enfurecerme. Para llegar a ese cuartito teníamos que descender por unas escaleras de hierro que estaban muy oxidadas. Mi madre abrió la puerta, pero no bajó. Simplemente se quedó observando a través del hueco. Encendió la linterna y me dijo que me asomara al sótano. Ahí abajo estaba mi padre. Yo no podía creerlo. Aquello debía ser una broma. ¿A quién se le había ocurrido meter a un hombre enfermo en un pozo como ese? Pero bastó echar una mirada para darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Para empezar, no hacía falta usar la vista para darse cuenta de ello, pues el olor que emanaba de allí era nauseabundo, como a podrido, como a sangre reseca y fermentada. También olía a vómito y orines. Era lo más repulsivo que había olfateado en mi vida, pero luego, al asomarme, vi que solo era el principio. Lo que estaba allá abajo, lo que supuestamente era mi padre, no se parecía en nada a él. Era un cuerpo deforme e hinchado, con una cara grotesca. Los ojos estaban salidos hacia afuera y parecían a punto de reventarse. Tenía como granos en toda la piel que emanaban pus y humedecían toda la cama. Aquella cosa estaba vestida con un camisón sucio, y noté que tenía las piernas atadas a la cama, que ocupaba casi todo el lugar. Me quedé observando esta abominación de Dios durante un tiempo sin saber qué pensar, conteniendo las náuseas que me provocaba aquel hedor. La cosa de allá abajo, que supuestamente era mi padre, tenía los ojos cerrados, pero a cabo de un rato los abrió y los enfocó en mí. Entonces me sonrió de una forma muy siniestra, tanto que me provocó escalofríos. Tuve que retroceder y sentí el impulso de cerrar la puerta. Eso no es mi padre, le dije a mi madre. Esa cosa no es mi padre, no puede ser él. ¿Dónde está mi padre? Créeme, Juan Carlos, es él, dijo mi madre conteniendo las lágrimas. Ha empeorado más y al principio solo fue una locura que le duraba todo el día. Ya no quería comer y se orinaba y se defecaba encima. Pero luego su cuerpo comenzó a cambiar. Sus piernas y sus brazos se hincharon. Las venas de su cuello salieron como cuerdas. Hacía ruidos extraños con la boca y sus ojos parecían girar de un lado a otro como si los tuviera sueltos dentro de la órbita. A tu hermano y a mí nos asustó muchísimo. Sobre todo cuando una noche se levantó de la cama y se dirigió hacia el establo donde guardábamos unas pocas gallinas. Y ahí se las comió crudas. Había un gran halo de maldad alrededor de él. Tu padre siempre fue un hombre borracho y débil en el fondo, pero nunca fue malo. Sin embargo, su mirada se transformó y supe que algo estaba dentro de él. Algo peor que un espíritu. Algo diabólico.
Estoy segura de que aquella noche, cuando cabalgó por última vez con su caballo, vio algo en la llanura, algo que se trajo a casa y que ahora lo está consumiendo lentamente. Ningún doctor ya quiere venir a casa. Yo realmente no podía seguir teniéndolo en el dormitorio a mi lado. Me daba mucho asco y miedo. Mi madre sollozó. Que Dios me perdone, pero me daba mucho asco. Entonces con tu hermano lo llevamos al sótano y allí está desde entonces. Escuchaba esas palabras con lágrimas en los ojos, pues me dolía muchísimo y al mismo tiempo no lograba comprender del todo lo que mi madre me decía. Mi hermano apareció desde su habitación y me miró durante un momento como intentándome decir algo, pero luego se metió otra vez cerrando la puerta. Y ahí mi madre dijo: Creo que tu hermano también está afectado por esa cosa. Él no lo sabe, pero por las noches camina dormido. Mi cuerpo temblaba y mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo allí. Mi madre me ofreció comer algo, pero tenía el estómago cerrado. Solamente pude sentarme sobre una silla durante unos cuantos minutos, sin decir palabra. De repente, se escuchó un horrible grito desde el sótano. Mi madre pareció tragar saliva. Luego se dirigió a la cocina y comenzó a cocinar algo. A esta hora siempre tiene hambre, dijo ella. Estuvo más de 2 semanas sin comer, pero en los últimos días pide comida. Creo que algo está cambiando en él. Algo se está alimentando dentro suyo. Por Dios, madre, si todo esto es verdad, entonces debemos encontrar un cura o algo así. Mi madre negó con la cabeza. Nadie quiere venir a este lugar, hijo. Todos en el pueblo saben lo que sucede aquí. Los vecinos no quieren ni acercarse. Saben que algo malo habita en esta casa. Mi madre, al cabo de unos minutos, terminó de cocinar algo dentro de una olla, colocó el guiso en una botella y se acercó a la puerta del sótano. Luego me miró. Tal vez quieras alejarte un poco de aquí, dijo ella. Tu padre hace ruidos muy nauseabundos al comer. Pero yo no pude moverme, así que vi cómo mi madre bajaba la botella con una soga, y al rato se escuchaba un ruido como de succión, como si mi padre ya no tuviera dientes y estuviera esforzándose por tragar aquel guiso. Pero eso no fue todo. Emitía gruñidos y eructos como si fuera un cerdo. Mientras lo escuchaba, me eché a llorar, pues no podía creer que mi padre se hubiese convertido en esa cosa. Pensé que debía conseguir ayuda donde fuera. Quise salir esa misma noche, pero mi madre me advirtió que no lo hiciera, que había cosas allá afuera, en los campos. Yo no quise creerle. Sin embargo, ya estaba muy oscuro y yo estaba muy cansado por el viaje, así que terminé aceptando quedarme una noche allí. Mi madre hacía esfuerzos por aparentar que todo estaba en orden, que éramos una familia normal. Pero era imposible pasar por alto el hecho de que había algo que, anteriormente, había sido mi padre, en un sótano pestilente detrás de la siguiente puerta. Cenamos algo liviano, y luego mi hermano fue el primero en irse a dormir. Mi madre dijo que se la pasaba durmiendo en los últimos días. Yo me quedé con ella un rato más mirando la televisión, aunque si me preguntan qué fue lo que vi, no recuerdo absolutamente nada. Luego llegó el turno de acostarse. Yo aún tenía mi habitación armada con la cama, así que me fui hasta allí. A mitad de la noche yo ya estaba dormido, cuando de pronto me despertó un ruido extraño en el pasillo. Yo había cerrado la puerta, no sé por qué, pues nunca lo había hecho, y pude percibir que había alguien del otro lado. Me incorporé un poco en la cama y pregunté: «¿Madre? ¿Eres tú?». Pero no me respondió nadie. Estaba por levantarme para abrir la puerta y ver quién estaba del otro lado, cuando una voz muy extraña y desagradable, una voz como de reptil, dijo desde el otro lado de la puerta: El próximo serás tú. Me quedé inmóvil durante unos minutos esperando a ver qué sucedía.
La habitación se había llenado de un aire casi irreparable y asfixiante. Finalmente, luego de unos interminables minutos, aquella presencia se alejó. La pude oír, pues sus pasos se marcaban claramente en la oscuridad. Al día siguiente me levanté bien temprano, cerca de las 6. Mi madre ya estaba levantada, quién sabe desde cuándo. Le dije lo que había pasado, y ella asintió como si no estuviera sorprendida. Ese es tu hermano, dijo. Él hace esas poses, dice cosas que luego no recuerda. Está cada vez peor, y temo que termine igual que tu padre. Madre, yo iré a buscar ayuda. No podemos seguir así. Algún sacerdote o algún brujo nos tiene que ayudar. Ella me dio su bendición y me deseó lo mejor. Salí media hora después. Ni siquiera sabía dónde buscar ayuda. Tampoco contaba con ningún medio de transporte, pues ya no teníamos caballos. Nuestro pueblo estaba descartado, pues todos los vecinos sabían lo que ocurría en mi casa y nadie quería acercarse. Pensé que debía ir al siguiente pueblo, y si nadie me ayudaba, iría al otro, y así sucesivamente. Caminé durante muchas horas por calles de tierra circundadas por campos estériles, y por algunas vacas y ovejas que se venían de vez en cuando. Hice un alto bajo un árbol para comer un sándwich que me había preparado mi madre esa misma mañana. Luego seguí caminando. Mis zapatos estaban cubiertos de tierra, y mis pies se estaban acalambrando. Noté que algo me estaba siguiendo desde un campo de trigo ubicado a mi derecha. No podía verlo, pero sí podía escuchar su cuerpo susurrando entre las espigas de trigo al avanzar. También se podía ver cómo abría un surco en medio del campo, como si estuviera agachado, o quizás era algún animal que caminaba a 4 patas. Apuré el paso. Al cabo de un rato, escuché que algo llamó mi atención. Era como un silbido que estaba cada vez más cerca. Pese al dolor de mis pies, eché a correr. El día ya estaba atardeciendo y pensé que no podía dejar que me encontrara la noche en aquel lugar. El silbido se escuchaba a veces delante de mí, otras detrás, algunas veces lejos y otras más cerca. Parecía jugar conmigo, con mi miedo. Llegué por fin a la entrada del siguiente pueblo. Cerca había un bar y me metí allí dentro. Los parroquianos bebían cerveza y miraban un partido de béisbol. Al llegar, giraron sus cabezas y me miraron aterrorizados. Me senté en una mesa apartada y al rato vino la moza. Pedí algo de agua para beber y un bistec, pues me moría de hambre. Había caminado todo el día y había gastado muchísima energía. La moza volvió con el pedido. La sujeté del brazo. Ella se asustó, pero quizás vio algo en mis ojos porque escuchó lo que yo tenía para decirle. Por favor, estoy buscando ayuda. Mi padre parece como endemoniado o algo así, al igual que mi hermano. Nadie nos quiere ayudar en el pueblo. Cuando venía, algo me estaba siguiendo. Algo que silbaba. Ese es el silbón, dijo la moza de inmediato. Es un espíritu condenado a vagar durante toda la eternidad, cargando los huesos de su padre que él mismo mató. ¿Nunca has escuchado esa leyenda? Es muy conocida por aquí. Yo le dije que sí, que la había escuchado de boca de mis abuelos, pero nunca consideré que fuera cierta. Luego me miró y dijo, pues lo es. Si el silbón lo está siguiendo, eso significa que quiere algo de usted. También dicen que el silbón, como toda alma condenada, sirve al diablo y le obedece. Y cuando el diablo anda cerca, el silbón también. Mire, yo no puedo ayudarlo, pero hay una viejita que vive en una granja a pocas cuadras de aquí. Ya es un poco tarde, pero si sale ahora mismo, puede que la encuentre despierta. Yo le envolveré el bistec para que usted pueda comerlo en el camino. Yo le agradecí a la moza. Bebí el agua de un solo trago, y cuando la mesera me dio el bistec envuelto en un papel, le pagué, y me fui siguiendo las indicaciones que me había dado. Pronto llegué a una especie de hacienda venida a menos. La casa principal tenía el techo derrumbado, y había sido torpemente sustituido por una cobertura de paja.
En el patio delantero jugaban y se correteaban al menos 5 o 6 gatos, todos de color negro. Llamé a la casa y al rato, para mi sorpresa, la puerta se abrió y se asomó una viejita de unos 90 años, muy encorvada y de aspecto muy frágil. Ella me miró y de inmediato giró la vista como mirándome por encima de mi hombro. Yo seguí la dirección de su mirada y vi que a lo lejos, donde estaba la entrada de aquella hacienda, había un hombre muy delgado que usaba un sombrero y arrastraba un saco de arpillera. Aquel hombre tenía una altura imposible. Medía unos 4 o más metros. Su sombrero llegaba a la altura de la copa de un árbol que se encontraba cerca. Sus brazos eran largos y esqueléticos. Solo estaba allí, mirándonos, como aguardando algo. La viejita se apresuró a aferrarme de la manga de la camisa y me dijo: «Venga, entre rápido». Yo la obedecí, y la anciana cerró la puerta y luego se persignó. Se asomó luego por la ventana, pero aquella cosa, aquel hombre alto y flaco con aquel sombrero, ya no estaba. «Dios mío», dijo la viejita, «mis gatos están allí afuera. El Silbón siempre viene acompañado de 2 perros». Dicho esto, salió hacia la oscuridad. Se escuchó un ruido, o mejor dicho, unos gritos, y luego la voz de la anciana que se elevaba por encima de todo aquel caos, diciendo cosas como que se largaran y que fueran de regreso al infierno junto con su amo. Al cabo de un minuto, vi que por la puerta entreabierta aparecía un gato, luego otro y otro más. Finalmente apareció la anciana trayendo a los 2 últimos gatos en sus brazos. Uno de ellos parecía herido. La anciana lo acarició y le curó las heridas mientras lo arrullaba como si fuera un bebé. Y me dijo, sin dejar de consolar al gato que temblaba y parecía muy asustado, que aquellos perros casi mataban a Jancito, que si ella no hubiese salido, aquellos perros se lo habrían llevado y lo habrían matado. Pasados unos minutos, todos los gatos se habían calmado, y la viejita parecía más tranquila al ver que sus queridas mascotas estaban seguras. Yo le pedí disculpas por la intromisión. Estaba por explicar el asunto de mi padre y mi hermano, cuando ella me interrumpió. Dijo que sabía lo que pasaba con mi padre y mi hermano. Todos alrededor conocen esa historia, chico. Apenas te vi, supe que eras miembro de esa familia. Y déjame decirte que ya es tarde para salvar a tu padre, pero aún se puede hacer algo con tu hermano. Pero, ¿qué es lo que les ocurre? ¿Por qué están así? ¿Qué fue lo que les sucedió? Tu padre, muchacho, y espero sepas perdonarme, siempre fue un borracho y un mujeriego. Siempre andaba de problema en problema, y se hizo de muchos enemigos. A tu padre no le importaba acostarse con mujeres casadas, y un día fue descubierto por el marido. Él intentó matarlo con un machete, pero tu madre escapó por muy poco. Sin embargo, dejó a la mujer embarazada. El marido no soportó el dolor y se arrojó al río. Al día siguiente fue encontrado flotando cerca de la orilla. Este hombre tenía una madre de mi edad, una bruja muy poderosa de la región, quien se vengó de tu padre echándole una maldición, algo que lo perseguiría durante años, sacándole las energías, y finalmente terminaría dentro de su cuerpo, algo que era demoníaco y al mismo tiempo como un cáncer, pues pronto se extendería al resto de tu familia. Al escuchar todo esto, yo no podía creerlo. Sin embargo, las palabras de la vieja parecían cargadas de sabiduría y de certeza. Le pregunté si podía hacer algo para anular aquella maldición. La viejita suspiró y me confesó que sí se podía hacer algo, pero que eso le costaría la vida, pues era una maldición muy fuerte, y el corazón de ella ya estaba muy debilitado. No lograría soportar el ritual y moriría de inmediato. Yo comprendí con tristeza que la viejita no podría ayudarme. Ella me ofreció un poco de té. Su casa era muy humilde. Acarició a sus gatos y luego me dijo que me conocía a mí y que conocía a mi hermano. Mi madre había trabajado toda su vida y a veces la veía en el pueblo haciendo las compras.
Ella dijo que en el pueblo se conocían entre todos y que era una verdadera lástima que mi padre hubiera arruinado la suerte de mi familia. Yo asentí resignado, pero ¿qué más se podía hacer? Era lo que nos había tocado. Así que le dije que sin importar los errores de mi padre, yo haría lo que fuera para ayudarlos. Ella asintió pensativamente. Dijo que entendía el sentimiento, pues sus gatos lo eran todo para ella. A veces no comía con tal de asegurarse de que ellos pudieran probar bocado, y por la forma en que miraba a sus gatos, parecía muy preocupada, pues ella sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y apuesto a que se preguntaba qué pasaría con sus gatos si ella ya no estuviera. Luego ella, con decisión, me miró. Dijo que me proponía un trato, que ella haría el ritual para salvar a mi familia, pero que yo debía comprometerme con algo, que si ella no llegaba a soportarlo, que yo cuidara de sus gatos. Después de todo, y me confesó lo que yo temía. A ella le quedaba muy poco tiempo de vida en esta tierra. Yo le pregunté si estaba segura de ello, y la anciana hizo un gesto de fastidio con sus manos. Luego me miró algo disgustada y me dijo que no le preguntara demasiado, o si no, el miedo haría que se echara hacia atrás. Sin más, se paró de su silla y dijo que debía ayudarla con el ritual. Me dijo que lo haríamos aquí mismo, pues yo tenía esta sangre maldita, y por lo tanto, esto serviría para el ritual. Ella me pidió que extendiera mi brazo. Yo obedecí. La anciana me hizo una pinchadura con una aguja que sacó de una caja. Luego, con la sangre que extrajo, la colocó dentro de un cuenco y le echó unos aceites mientras susurraba algo en voz baja. Luego acercó un fósforo a ese líquido y de inmediato se incendió. Un fuego fatuo y brillante ardió sobre el cuenco. La anciana sudaba profusamente mientras seguía recitando sus oraciones en un idioma que no entendía. El fuego cambiaba de forma cada vez que ella terminaba con una oración. Chispas eran arrojadas cada tanto del cuenco. Muchas veces el fuego estuvo a poco o nada de apagarse, pero luego, mágicamente volvía a arder como si le echaras gasolina a una fogata a punto de apagarse. Mis ojos se concentraban en la anciana. Varias veces la vi y pensé que en cualquier momento se desmayaría, hasta que en un momento dado apareció una gran llama verdosa, y estoy seguro de que, por un momento, entre aquellas gigantescas llamas, se dibujó el rostro de un diablo, un demonio de ojos saltones y colmillos afilados. Los gatos corrieron despavoridos a esconderse por toda la casa, y luego, con un chirrido, como brasas en una hoguera que se extingue, el fuego se apagó. La anciana, luego de terminar este hechizo, lanzó un hondo suspiro y comenzó a caer lentamente por su silla. Estaba pálida. Yo alcancé a sujetarla. Ella tenía el pulso muy débil. Señora, ¿se encuentra bien?, le pregunté, pero como respuesta, ella solo me dijo que por favor no rompiese la promesa de cuidar de sus gatos. E instantes después, su vida se apagó en mis brazos. Fue así como terminó aquella noche de pesadilla. Llamé a un médico, quien decretó que la anciana había muerto de un paro cardíaco fulminante. Nadie preguntó nada. Yo no desperté ninguna sospecha. Y cuando alguien del pueblo preguntó qué harían con todos esos gatos, yo respondí firmemente que me quedaría con ellos, que yo me encargaría de alimentarlos. Al día siguiente, al regresar a la casa de mis padres, descubrí que mi padre había muerto esa misma noche en aquel horripilante sótano. Tuvieron que sacarlo con algunas sogas, y de nuevo, nadie preguntó nada, ni siquiera la policía, que se apersonó esa misma mañana para efectuar los informes correspondientes. Mi hermano mejoró notablemente desde aquella vez. Comenzó a sentirse vital otra vez, y poco a poco fue saliendo de aquel estado casi hipnótico en el que se encontraba. Yo, por mi parte, cumplí mi parte de la promesa. Me encargué de cuidar de los gatos de aquella mujer. Saben, he pensado mucho sobre ella, sobre aquella viejita que decidió arriesgar su vida por alguien que era prácticamente un desconocido.
He visto ese comportamiento varias veces por aquí, en mi pueblo y en toda Venezuela. Hay mucha gente humilde y trabajadora que, pese a sus creencias, es muy solidaria con los demás y que da al otro lo que no tiene sin pedir nada a cambio. Personas como aquella viejita, que solo vivían para sus gatos y para ayudar a los demás. Gracias a ella mi familia ahora está bien. Yo, por otro lado, he vuelto a Buenos Aires. Tanto mi madre como mi hermano cuidan de los gatos de la viejita. Sé que lo hacen con mucho amor, pues es una promesa que no podemos romper bajo ningún concepto. Ni mi madre ni mi hermano aceptaron exiliarse. Ellos decidieron quedarse allá resistiendo. Sí, las cosas están bastante mal, pero sé que la bondad y la solidaridad del pueblo venezolano nos hará salir adelante. No veo la hora de que las cosas mejoren para poder regresar y darles un abrazo. Estoy seguro, totalmente convencido, de que tarde o temprano mi castigado pueblo renacerá de las cenizas. Y ese día en particular lo festejaremos todos los venezolanos, tanto los que se quedaron en el país como los que tuvieron que irse muy lejos para sobrevivir. El acto bondadoso de aquella viejita y de tantos otros compatriotas me hace pensar que esto vendrá muy pronto y que todos, al fin, podremos celebrar como hermanos. Mucha suerte y mucho apoyo a todo mi pueblo desde aquí, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es José, y mi vida era, hasta hace poco, tan común como la de cualquier otro ciudadano en Venezuela. Vivo en un pequeño apartamento en el centro de Caracas, un lugar que alguna vez fue vibrante, lleno de vida y color, pero que ahora parece un vestigio de lo que solía ser. La rutina diaria se ha convertido en un desafío constante: conseguir alimentos básicos, evitar las colas interminables y mantener un perfil bajo para evitar problemas con las autoridades. Trabajo como técnico en una pequeña empresa de mantenimiento de ascensores. Es un empleo que me permite sobrevivir, aunque cada vez es más difícil conseguir repuestos y materiales para hacer bien mi trabajo. Aún así, sigo adelante, porque como muchos otros en este país, no tengo otra opción. Mi familia, como tantas otras, ha sido dividida por la diáspora. Mi hermano menor se fue a Perú hace 2 años y mi madre, con el corazón roto, decidió seguirlo el año pasado. Yo me quedé, porque alguien tenía que cuidar de mi padre, un hombre de salud frágil que no soportaría el viaje ni las dificultades de empezar de nuevo en un lugar desconocido. Las cosas han cambiado tanto en los últimos años que a veces ni siquiera reconozco la ciudad en la que nací y crecí. La inseguridad, la escasez y la constante sensación de estar siendo observado han creado un ambiente opresivo, donde la vida cotidiana está teñida de una paranoia sutil pero persistente. Pero la verdadera oscuridad no llegó hasta hace unos meses, cuando algo inexplicable comenzó a suceder. Todo empezó de forma inocente. Un día, mientras realizaba una reparación en un edificio gubernamental, encontré un viejo libro abandonado en una sala de archivos que parecía haber sido olvidada por años. Era un volumen polvoriento, con la portada desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. No pude resistir la tentación de hojearlo. Contenía registros antiguos, notas sobre rituales y símbolos que no entendía, escritos en un lenguaje arcaico y extraño. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que era solo una curiosidad histórica. Sin embargo, algo en aquel libro me inquietó, una sensación extraña que no podía explicar. Decidí llevarlo conmigo, planeando leerlo con más detenimiento en casa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse realmente perturbadoras. De regreso a casa me sentía extrañamente ansioso. Caracas estaba sumida en una penumbra inusual, como si el sol se hubiera rehusado a brillar con fuerza ese día. Llegué al apartamento y dejé el libro sobre la mesa del comedor, sin pensar demasiado en ello. La tarde transcurrió como cualquier otra, con los sonidos lejanos de bocinas y gritos de protesta, mezclados con el zumbido constante de los helicópteros sobrevolando la ciudad. Fue al caer la noche cuando noté algo extraño. El libro, que había dejado cerrado,
ahora estaba abierto, mostrando una página en particular. El texto en esa página era diferente, escrito en una tinta roja oscura, como si alguien lo hubiera añadido después de que el libro fue originalmente escrito. Decía algo sobre el ojo que todo lo ve y los guardianes de la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté no darle demasiada importancia. Durante los días siguientes comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. El ascensor en mi edificio, que siempre había funcionado sin problemas, empezó a detenerse en pisos que no había seleccionado. Una vez, cuando las puertas se abrieron, juraría que vi una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo, aunque cuando salí para revisar, no había nadie allí. Mis vecinos, con quienes apenas intercambiaba palabras, parecían más distantes y evasivos de lo normal. La señora Marta, una anciana que vivía en el apartamento de al lado y que siempre había sido amable conmigo, ahora evitaba mirarme a los ojos y cerraba la puerta apresuradamente cuando me veía llegar. El libro seguía apareciendo en lugares donde no lo había dejado, siempre abierto en páginas diferentes, mostrando símbolos que no podía entender y palabras que parecían susurrarme en la oscuridad. Fue entonces cuando empecé a dudar de mi propia cordura. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que las palabras eran claras, aunque en un idioma que no entendía. Provenían del salón donde había dejado el libro esa tarde. Me levanté, temblando de miedo, y fui a investigar. Allí estaba el libro, nuevamente abierto, pero esta vez las palabras escritas en la página parecían brillar en la oscuridad. Algo estaba muy mal. Sentía que el libro me estaba llamando, como si tuviera una vida propia. Intenté ignorarlo, pero el miedo comenzó a infiltrarse en mi mente, haciéndome dudar de todo lo que sabía. Las semanas pasaron, y las cosas solo empeoraron. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que caminaba por las calles de Caracas desiertas, con las sombras de los edificios alargándose de manera antinatural, como si estuvieran vivas. Siempre me seguía la misma figura encapuchada, que susurraba en mi oído palabras que no entendía, pero que llenaban mi corazón de un terror profundo. La paranoia se apoderó de mí. Sentía que alguien me observaba en todo momento, incluso en mi propio apartamento. Las cámaras de seguridad que el gobierno había instalado en cada esquina parecían seguirme de manera más intensa, como si supieran algo que yo no. Empecé a desconfiar de todos, incluso de mis propios amigos y colegas. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que me estaba ocurriendo, sentía que no me escuchaban, como si mis palabras no pudieran romper una barrera invisible que los separaba de mí. Fue entonces cuando mi padre cayó gravemente enfermo. Era como si su cuerpo estuviera siendo drenado de vida poco a poco. Los médicos no podían encontrar una explicación, y su salud se deterioraba rápidamente. Empecé a sospechar que todo estaba relacionado con el libro, que de alguna manera había desatado algo oscuro y maligno en nuestras vidas. Desesperado, decidí deshacerme del libro. Una noche, lo llevé al basurero más alejado que pude encontrar y lo arrojé dentro, esperando que eso terminara con la pesadilla. Pero no fue así. Al día siguiente, el libro estaba de nuevo en mi apartamento, intacto, como si nunca lo hubiera tirado. Fue entonces cuando entendí que no podría escapar de aquello que había liberado. Mi padre murió poco después, y su muerte dejó un vacío inmenso en mi vida. Me sentí culpable, como si de alguna manera yo hubiera causado su final. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras me encontraba solo en casa, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento. Al abrir no había nadie, pero en el suelo había un sobre negro. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro solo había una foto, una imagen de mí, durmiendo en mi cama. Pero algo más estaba en la foto, una sombra difusa al pie de la cama que no recordaba haber visto antes. Mi corazón se aceleró y una sensación de pánico se apoderó de mí. Corrí a mi habitación y encendí todas las luces, buscando alguna señal de que no estaba solo, pero no encontré nada. Esa noche no pude dormir, temiendo lo que pudiera encontrar si cerraba los ojos. Al día siguiente,
recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, distorsionada y susurrante, me habló. «Sabemos lo que encontraste, José. No deberías haber tocado ese libro. Ahora no hay vuelta atrás». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Mi mente estaba al borde del colapso y no sabía qué hacer. Decidí buscar ayuda, pero sabía que no podía confiar en la policía ni en nadie del gobierno. Entonces recordé a un viejo amigo de la universidad, Carlos, que siempre había estado interesado en lo paranormal. Lo contacté y a regañadientes aceptó ayudarme. Carlos vino a mi apartamento esa misma tarde. Le conté todo lo que había ocurrido y él, aunque escéptico al principio, decidió examinar el libro. Después de unos minutos, su expresión cambió, volviéndose grave. Me dijo que el libro estaba lleno de simbolismos antiguos, utilizados en rituales oscuros para invocar entidades que no pertenecen a este mundo. «Esto es muy peligroso, José. No sé cómo llegó a tus manos, pero debes deshacerte de él lo antes posible. Hay fuerzas en juego aquí que no podemos comprender ni controlar. Intentamos quemar el libro en una hoguera improvisada en la terraza de mi edificio, pero las llamas se extinguieron de inmediato, como si algo impidiera que el fuego lo tocara. El libro permaneció intacto y su presencia en mi vida se volvió aún más opresiva. Esa misma noche Carlos desapareció sin dejar rastro. Llamé a su teléfono, fui a su casa, pero no hubo respuesta. Nadie lo había visto, y la policía no mostró interés en investigar su desaparición. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo mi última esperanza. Con Carlos desaparecido y el libro resistiéndose a ser destruido, supe que tenía que enfrentarlo directamente. No podía seguir viviendo en el miedo constante, sin saber qué era real y qué no. Una noche, armado con un cuchillo y una determinación que no sabía que tenía, me senté frente al libro, decidido a descubrir su origen y lo que quería de mí. Las páginas comenzaron a moverse solas, hasta que se detuvieron en una ilustración que mostraba un círculo de invocación rodeado de símbolos extraños. En ese momento, la habitación se oscureció y una figura emergió de las sombras, la misma que había visto en mis pesadillas. Era alta y encapuchada, con ojos brillantes que parecían mirar directamente en mi alma. «Tú lo llamaste, José», dijo la figura con una voz profunda que resonó en toda la habitación. «Ahora debes pagar el precio». El miedo me paralizó, pero supe que no podía dejarme vencer. Con el cuchillo en mano, avancé hacia la figura, pero antes de que pudiera hacer algo, sentí una fuerza invisible que me arrojó contra la pared. La figura avanzó lentamente, susurrando palabras que no entendía pero que llenaban el aire con una energía oscura y opresiva. En ese momento, recordé algo que Carlos había mencionado sobre la necesidad de completar un círculo de protección. A duras penas, me arrastré hacia el libro, buscando el mismo círculo que había visto antes. Con las pocas fuerzas que me quedaban, dibujé el círculo en el suelo con tiza, replicando los símbolos que había visto. La figura se detuvo justo en el borde del círculo, incapaz de avanzar más. Parecía frustrada, golpeando una barrera invisible que la separaba de mí. Tomé una vela que tenía cerca y la encendí, colocando la llama en el centro del círculo, tal como indicaban las instrucciones en el libro. De repente, el ambiente cambió. La figura comenzó a desvanecerse, gritando en una lengua desconocida, mientras su forma se desintegraba en la oscuridad. Sentí un alivio abrumador cuando finalmente desapareció, dejando la habitación en un silencio absoluto. Con el amanecer, supe que había sobrevivido a la peor noche de mi vida. El libro, ahora inerte, yacía en el suelo, como si hubiera perdido todo su poder. Lo envolví en una tela y lo escondí en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, esperando que nunca volviera a causar daño. Pensé que todo había terminado, que finalmente podría volver a mi vida normal. Pero las cicatrices de esa experiencia no se borraron tan fácilmente. Aunque la figura había desaparecido, sentía que algo seguía observándome, esperando el momento adecuado para regresar.
Dejé Caracas poco después, mudándome a un pequeño pueblo en el interior del país. La vida aquí es más tranquila, pero nunca volví a ser el mismo. La paranoia que se instaló en mi mente nunca se fue del todo. Cada vez que el sol se oculta y la oscuridad envuelve el pueblo, me pregunto si algún día volveré a ver esos ojos brillantes, si la sombra que me persigue desde entonces volverá a reclamar lo que cree que le pertenece. Vivo con la esperanza de que lo peor haya pasado, pero en el fondo sé que la verdadera paz quizás sea un lujo que nunca podré permitirme. Y así, cada noche, cuando el silencio se vuelve insoportable, me encuentro revisando puertas y ventanas, buscando señales de algo que puede que nunca vuelva, pero que siempre estará presente en mi mente, como una sombra que jamás me abandonará. Mi nombre es Ernesto y llevo manejando camiones por más de 20 años. He recorrido miles de kilómetros, desde las carreteras más transitadas hasta los caminos más solitarios, esos que nadie elige por gusto. Pero nunca había experimentado algo tan extraño como lo que voy a contar. Si soy honesto, no estoy seguro de que contar esta historia sea lo correcto, pero hay cosas que simplemente necesitan ser compartidas. Todo comenzó una tarde de verano, durante un viaje de rutina. Tenía que entregar una carga en un pueblo pequeño al norte, un lugar tan insignificante que apenas aparecía en los mapas. El camino que llevaba hasta allí era una carretera secundaria, conocida entre los camioneros como el Camino de los Desaparecidos. Un nombre que, hasta ese momento, me parecía exagerado y fruto de las típicas leyendas urbanas que los camioneros compartimos para hacer los viajes menos aburridos. Recuerdo que salí del depósito cerca de las 2 de la tarde, con la intención de llegar antes del anochecer. No me gusta conducir de noche por caminos desconocidos, y menos por uno con tan mala fama. Los primeros kilómetros transcurrieron sin problemas. El sol brillaba, la carretera estaba en buen estado, y el camión rugía bajo mis manos, obediente como siempre. Pero al adentrarme más en la ruta, el paisaje empezó a cambiar. Los campos abiertos dieron paso a un espeso bosque que parecía cerrarse sobre la carretera, y el cielo se oscureció con una rapidez que no parecía natural. Miré el reloj del tablero. Eran apenas las 4 de la tarde, pero ya parecía que el sol estaba por ponerse. La primera señal de que algo no estaba bien la recibí cuando la radio del camión comenzó a emitir estática. Cambié de frecuencia varias veces, pero nada. Solo un zumbido extraño, como si algo interfería con la señal. Aún no me preocupaba demasiado, pero una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. Algo en ese lugar no estaba bien, pero seguí adelante. Poco después, el camino se hizo más estrecho y las curvas más pronunciadas. Bajé la velocidad, concentrándome en no salirme del asfalto. Fue entonces cuando vi a lo lejos un camión estacionado al borde de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Instintivamente frené y reduje la velocidad, acercándome con precaución. Tal vez algún colega necesitaba ayuda. Pero al acercarme, algo me hizo detenerme. El camión parecía abandonado. No había señales de su conductor ni de ningún otro vehículo cerca. Bajé la ventanilla y grité, esperando obtener alguna respuesta, pero lo único que obtuve fue el eco de mi propia voz y el susurro del viento a través de los árboles. Algo en mi interior me dijo que no debía bajar, que debía seguir adelante, pero la curiosidad pudo más. Apagué el motor y bajé del camión, asegurándome de tener las llaves en el bolsillo. Me acerqué al vehículo varado, examinándolo con cuidado. La cabina estaba vacía y las puertas cerradas. Toqué la puerta del conductor esperando que alguien saliera, pero no hubo respuesta. Entonces noté algo en el suelo, algo que me heló la sangre. Un rastro de sangre fresco que se extendía desde la puerta del camión hasta el interior del bosque. No soy de los que se asustan fácilmente, pero ver esa sangre me puso en alerta. Miré hacia el bosque, pero no pude ver más allá de unos pocos metros. Los árboles eran tan densos que la luz apenas se filtraba entre las ramas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. Decidí que ya era suficiente.
Subí de nuevo a mi camión y me dispuse a seguir mi camino. Pero cuando intenté encender el motor, este no respondió. Giré la llave una y otra vez, pero lo único que escuchaba era un clic seco. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapado en medio de la nada, con un camión averiado y un rastro de sangre que me decía que no estaba solo. Miré alrededor buscando alguna señal de vida, pero todo lo que encontré fue el silencio opresivo del bosque. Decidí intentar llamar a la empresa por el celular, pero para mi sorpresa, no tenía señal. Fue entonces cuando escuché el ruido. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Algo que se movía entre los árboles, acercándose lentamente. Sin pensarlo, bajé de nuevo del camión y me escondí detrás de la cabina, tratando de hacer el menor ruido posible. Los pasos se detuvieron justo al borde del bosque y sentí que algo estaba allí, observándome. Mi respiración se aceleró y mis manos comenzaron a temblar. Quería correr, pero mis piernas no respondían. De repente, el ruido cesó y el silencio volvió a reinar en el lugar. Me quedé quieto, esperando cualquier señal de peligro, pero todo permanecía en calma. Entonces, muy lentamente, me atreví a asomarme por el costado del camión. Y lo vi. A pocos metros de mí, de pie en medio de la carretera, había una figura oscura, inmóvil, observándome. No pude distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Sentí que el tiempo se detenía mientras esa cosa me miraba. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si la oscuridad a mi alrededor estuviera viva. Mi instinto de supervivencia finalmente reaccionó. Me levanté de un salto y corrí hacia el camión, con la esperanza de poder encerrarme en la cabina antes de que esa cosa me alcanzara. Pero cuando llegué a la puerta, la figura ya no estaba. Miré alrededor, desesperado, pero el camino estaba vacío. Volví a intentar encender el motor, y esta vez, como si fuera un maldito milagro, el camión rugió con vida. No perdí tiempo. Aceleré y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Los kilómetros pasaban lentamente, pero finalmente vi las luces del pueblo a lo lejos. No podía creer que hubiera salido de allí con vida. Esa noche, después de entregar la carga, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillando en la oscuridad, observándome. No sé qué fue lo que vi en ese camino, pero desde entonces nunca volví a tomar el camino de los desaparecidos. Y si alguna vez te encuentras en esa ruta, te sugiero que hagas lo mismo, porque hay cosas en la carretera que es mejor no descubrir. Mi nombre es Andrés, y soy un hombre común y corriente que ha trabajado durante años en un empleo de oficina. Sin embargo, hace poco tuve que buscar un segundo empleo para cubrir algunos gastos inesperados. Encontré un trabajo nocturno en una empresa de seguridad privada. Nunca pensé que la decisión de aceptar este empleo cambiaría mi vida para siempre. Mi rutina era bastante simple. Durante el día cumplía con mis obligaciones en la oficina y por la noche me convertía en vigilante en un parque industrial a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con pocas incidencias. La mayoría de las noches, lo único que tenía que hacer era patrullar el área en un carrito de golf, asegurándome de que todo estuviera en orden. A veces, incluso podía sentarme en la pequeña garita y leer un libro o ver algo en el teléfono. Era un trabajo solitario, pero lo agradecía, ya que me permitía tener un momento de paz en medio de mi agitada vida. El parque industrial era un lugar grande, con varias naves industriales y oficinas. Durante el día, estaba lleno de trabajadores y actividad, pero de noche todo se transformaba en un lugar silencioso y desierto. Las sombras se alargaban y, en ocasiones, el viento hacía crujir las viejas estructuras, pero nada que me inquietara demasiado. Una noche, mientras realizaba mi patrullaje habitual, noté algo extraño en una de las naves que estaba al final del parque. Era una de las más antiguas y, según me habían dicho, llevaba cerrada varios años. La luz exterior, que siempre permanecía apagada, estaba encendida. Pensé que alguien del mantenimiento se había olvidado de apagarla, así que me acerqué para revisarla. Al llegar, vi que la puerta principal, que siempre estaba cerrada con candado,
estaba ligeramente entreabierta. Esto me puso en alerta, pero intenté racionalizarlo. Tal vez alguien entró durante el día y olvidó cerrarla, me dije a mí mismo. Tomé mi linterna y entré con cuidado. El interior de la nave estaba cubierto de polvo y telarañas. Claramente no había sido utilizada en mucho tiempo. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. No sabía qué era, pero había algo en el aire, una sensación de opresión que no podía explicar. Caminé por el lugar, revisando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido que provenía del fondo de la nave. Era una voz, suave y casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para que mi piel se erizara. Me quedé congelado intentando descifrar lo que estaba escuchando. La voz continuaba, pero no podía entender lo que decía. Decidí avanzar hacia el origen del sonido, aunque una parte de mí quería salir corriendo de allí. El ruido me llevó hasta una puerta metálica que, según recordaba, daba a una especie de sótano. La puerta estaba cerrada, pero la voz se hacía más fuerte cuando me acercaba. Tomé aire y, con la mano temblorosa, abrí la puerta. Un olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. Iluminé con la linterna las escaleras que descendían hacia la oscuridad, y aunque mi instinto me decía que no bajara, algo en mí quería saber qué estaba sucediendo. Descendí lentamente con la linterna temblando en mi mano. Los escalones crujían bajo mis pies y la voz se hacía cada vez más nítida. A medida que bajaba, comencé a distinguir palabras, pero eran en un idioma que no reconocía. Parecía un cántico, repetitivo y monótono, que resonaba en las paredes del sótano. Cuando llegué al final de las escaleras, me encontré en una especie de pasillo largo y estrecho, con varias puertas a ambos lados. El cántico venía de una de las puertas al final del pasillo, que estaba entreabierta. Avancé con cautela, sintiendo cómo el miedo crecía en mi pecho con cada paso. Empujé la puerta con suavidad y lo que vi me dejó paralizado. Era una habitación pequeña, iluminada únicamente por unas velas colocadas en un círculo en el suelo. En el centro del círculo había un objeto extraño. Parecía una estatuilla de una figura humanoide, pero deformada, con características que no parecían humanas. El cántico provenía de algún lugar de la habitación, pero no había nadie allí. De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Giré sobre mis talones y traté de abrirla, pero estaba atrancada. Fue en ese momento cuando el cántico se detuvo abruptamente y la habitación se sumió en un silencio absoluto. Sentí una presencia a mis espaldas, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré lentamente, con la linterna en alto, pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía pesado, como si estuviera siendo observado por cientos de ojos invisibles. De repente, la estatuilla en el centro del círculo comenzó a moverse, como si estuviera viva. Un miedo irracional se apoderó de mí, y supe que tenía que salir de allí. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero mi voz se perdía en el silencio de la nave. La estatuilla seguía moviéndose, y de repente comenzó a emitir un sonido, como una voz, pero mucho más profunda y gutural. Las velas alrededor del círculo empezaron a parpadear, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Justo cuando pensé que todo había terminado, la puerta se abrió de golpe. No esperé un segundo más y salí corriendo, subiendo las escaleras de dos en dos. Sentía que algo me seguía de cerca, pero no me atreví a mirar atrás. Salí de la nave y cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad. Corrí hasta la garita y me encerré allí, intentando calmarme. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no podía. Lo que había visto y sentido en ese sótano no tenía explicación. Miré el reloj y me di cuenta de que había pasado más de una hora desde que entré en la nave, aunque para mí había sido solo unos minutos. Esa misma noche llamé al supervisor y renuncié. No podía seguir trabajando en ese lugar no después de lo que había experimentado. Nunca le conté a nadie lo que vi, ni siquiera a mi esposa. Solo dije que el trabajo nocturno no era para mí. Sin embargo, esa experiencia me marcó profundamente.
Incluso ahora, meses después, sigo teniendo pesadillas con ese sótano, con la estatuilla moviéndose en la oscuridad y con esa sensación de ser observado por algo que no debería existir. He tratado de olvidarlo, pero es imposible. Algo en mí sabe que lo que vi esa noche no fue solo una alucinación. Y lo peor es que siento que, de alguna manera, esa cosa me sigue observando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer en mi vida.